Hola, hola a todos. Bueno, hoy desde acá de vuelta en nuestro tinto. Me disculpo por los minutos de demora con los que comenzamos el programa de hoy. Hoy viene un poquitito accidentado porque tuve que hacer algunas cosas familiares antes de poder tener este espacio. Pero bueno, acá estamos. Vamos a darle lugar a un cafecito rico, ameno. Vamos a tener una charla que para mí es muy esperada con una colega, amiga, compañera de universidad, paisana, las dos colombianas, para hablar sobre las mujeres invisibles al radar, específicamente en lo que es el radar de autismo y de déficit atencional. Eh, Voy a invitar a Andrea, quien es mi colega, con quien nos vamos a tomar un tinto. Y pongo ahora en contexto un poquitito sobre qué es un tinto. Un tinto es un cafecito que tomamos en Colombia. Eh, Le decimos de esta manera al café ameno, chiquito, expreso, que tomamos con nuestros colegas, con nuestros amigos, con el cual tenemos siempre como una charla muy amena, o compartimos un tinto con aquellas personas con las que tenemos también estima. Así que bueno, vamos a darle lugar a Andrea y vamos a comenzar. Puedan mantener a lo largo de este tinto. Si quieren hacer algunas preguntas, están totalmente habilitados a hacerlas en el momento en que así lo deseen. ¿Sí? Hola, hola. Hola, Andrea, ¿me escuchas? Ahí tenemos a Andrea. Vamos a esperarla un poquito que se me pausó eh, la red. Y, y bueno, les estaba diciendo que un tinto es esa forma de compartir. Y para mí se ha vuelto como algo muy especial porque es la forma de poder em, dar a conocer distintas perspectivas en relación al autismo, específicamente en relación al autismo en mujeres. Vamos a darle de vuelta entrada a Andrea a ver si logramos que nuestra conexión funcione. Andrea, acá estoy, ¿me escuchas? Hola, 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 ahí te escucho. yo no sé qué pasa, está como doble el sonido. ¿Tú me escuchas bien? Sí, creo que está doble porque te tengo ingresada en dos cuentas, me parece. A ver, creo que estás en dos cuentas. Estás con la cuenta tuya y con la de Mundo TDAH. ¿Yo? Sí, o a mí me Ay, ¿y qué aparece hago? así. Estaba mirando eso a ver cómo solucionarlo. A ver, vamos A a ver. ver, mm, A ver, no, a ver. voy a Mm, volver a entrar. Dale, sal y yo te vuelvo a esperar. Bueno, de vuelta les agradezco a quienes se van vinculando en este espacio. Los invito a dejar sus preguntas, sus comentarios, sus ideas en el chat. También los invito a que si tienen información que nosotras por ahí no estemos compartiendo en el momento, nos la compartan. Realmente este espacio es para poder intercambiar, como les decía, distintas perspectivas y para seguir aprendiendo todos en colectivo. Son pocos los espacios que hoy por hoy se pueden hacer con acceso general, pero pues es la idea de este tinto poder hacerlo. Em, Mientras que Andrea vuelve, que algo está pasando con la red últimamente cuando yo hago los tintos. Algo, algo ocurre con la red. No sé, es algo que viene pasando. Si quieren escribirme, contarme desde dónde nos están acompañando, sería genial. Em, a ver, vamos a ver, Andrea. Hola, hola. Ahí está cargando la red de Andrea.
Y bueno, hoy se preguntarán por qué Karen tiene filtro. Yo nunca tengo filtro, pero hoy necesitaba filtrar la cara de mamá. Así que por eso el color. Hola, André, ¿cómo estás? Listo, ¿Ahora ahora escuchas sí mejor? creo que lo logramos. Sí, André, públicamente te agradezco la espera, te pido disculpas por la demora y bueno, te invito a que empecemos nuestro tinto. No te preocupes, no te preocupes, aquí estoy. Bueno, André, a mí me gustaría, si quieres, que te presentes. Me gusta mucho más eso que presentar. Cuéntanos un Ok. poquito sobre ti, amenamente, lo que tú quieras que sepamos sobre ti, sobre qué haces, dónde lo haces, dónde te encontramos. Bueno, pues muy buenas tardes para todas las personas que están en este momento conectadas, eventualmente las personas que nos van a escuchar en diferido. Para mí este espacio yo creo que lo estábamos programando, estaba súper deseado. Muchísimas gracias a ti, Karen, por abrirlo, por hacerlo posible. Quiero contarles que es un reto antes que hacer cualquier presentación. Dale, Así dale. como ustedes están en este momento todos como acompañándonos para nosotras realmente, digamos que siento que esto es parte de esta dinámica en la que estamos inmersos, que es encontrar tiempo para las cosas que son importantes. Y este espacio definitivamente era algo que requeríamos y que es súper importante, que yo sé que es súper importante para las dos, pero los tiempos, ¿no? Los tiempos, y entonces ahí viene como el manejo emocional de todo lo que implica, bueno, la frustración, el estrés, un poco a veces también como la ansiedad. Entonces, bueno, nada, siento que ya con este preámbulo, pues es como vamos a centrarnos, en este momento estamos para ustedes, la energía que hay, pues es compartida para ustedes, estamos abiertas a simplemente a compartir información que siento que es algo que nos une y nos encanta. Eh, Me presento, mi nombre es Andrea Aguirre, yo yo en mis presentaciones, en mis charlas, siempre me gusta definirme primero como un ser en construcción. Antes de cualquier título, de cualquier cosa, digamos, que pueda agregarme y adherirme, soy eso, soy un ser en construcción. Es la forma en la que decido definirme cada día y a partir de eso, pues bueno, viene toda la otra parte que es lo profesional. Me encontré con este hermoso ser humano que ustedes ven ahí al otro lado, con Karen, nos coincidimos en la universidad. Eh, no fuimos las mejores amigas, siento que ha sido como el ¿Cómo tiempo el es? que nos ha dado la madurez y nos ha llevado a coincidir con algunos casos también para, pues, para mantenernos en contacto a lo largo de los años. Eso me pareció hermoso. Eh, Nos conocimos estudiando acá en Bucaramanga. Yo estoy radicada en Bucaramanga. Después de eso, pues cada una partió camino. Yo me fui para Argentina, estudié mi maestría en neuropsicología, esa es mi especialidad. Y bueno, después entré el camino del mindfulness por el déficit de atención y en este momento pues trato de integrar todo este conocimiento. Hace ya alrededor de 5 años empecé a caminar un poco más como dentro de este recorrido de lo que es el déficit de atención en todas las edades. Eh, no sé no sé si explico de una vez, doy de una vez las Como razones o lo vamos a quieras. ir Sí, charlando. dale, dale. La inspiración Bueno, les cuento está. que, dímelo, La inspiración está, así que vamos. está. Bueno, pero acá tenemos otra persona de Bucaramanga, Steffi, Sí, bienvenida, que nos está bienvenida. saludando. Quiero que sepas que Dani me preguntaba por qué me veía de rojo y para quienes se van uniendo les cuento que es un filtro que tuve que elegir porque estaba maternando a pleno antes del tinto y yo dije, Dios, no me da tiempo para organizarme. Y como dice Andrea, el poder estar y habitar como el lugar y el espacio. Yo preferí tomarme unos minutos antes de conectarnos, que comenzamos tarde, debido a que yo venía de una actividad familiar. Preferí tomarme unos minutos para relajar, conectar, bajar y ahí dije, cuando estoy lista, ahora sí me conecto.
Entonces, por eso. No, Hola Karina, está saludos también desde México. desde México. Yo la verdad cuando vi el fondo, yo dije, qué maravilla, Karen en su oficina tiene esta luz de regeneración celular. Sería No, genial. ideal, buenísimo. Me imaginé que era eso, pero bueno, ya está ahí. Todo es válido, ¿sabes? En este momento siento que todo vale de acuerdo a lo que vaya siendo la necesidad de cada uno. Em, bueno, entonces les contaba, Karen, a todas las personas que están conectadas, que empecé acá a recorrer este hermoso camino del déficit de atención porque en realidad no fue sino hasta que yo empecé a hacer mi maestría que empecé a sentir signos de alarma del déficit de atención, ¿no? Digamos que en la universidad pues hay hay mucha más documentación en relación a lo que es el déficit en la infancia, un poco también en la adolescencia. Entonces, no se entendía bien, o por lo menos yo no recuerdo de haber tenido una información clara de que esto era una enfermedad crónica, la forma en la que los síntomas evolucionaban hacia la adultez, de cómo se veían los síntomas dentro de la adultez. Entonces, pues hizo clic con esa información. Para mí fue, yo creo que hoy en día lo veo constantemente en mis pacientes cuando hago diagnóstico y es como, Dios, es esto es lo que me ha venido pasando toda mi vida y a pesar de que seguía en caos, o sea, en caos entre comillas, porque yo siento que he sido muy funcional, pues pude ponerle un nombre, pude asentarlo y a partir de eso empezar a trabajarlo y a buscar herramientas, ¿sí? Ya cuando regreso pues siento que todavía estoy como un poco perdida, entro en el camino de mindfulness, que fue una vuelta, un vuelco de 180 grados en mi vida. Y bueno, y ahí ya decido que esto definitivamente es algo que deseo hacer como, pues además del apoyo psicológico y la parte neuropsicológica que hago, como empezar de verdad a direccionar un poco este trabajo que siento que es necesario y que realmente no se está haciendo, como el trabajo hermoso que haces tú por el lado del autismo. Ay, gracias, Sandra. Bueno, a mí me pasó, Andrea y yo hicimos la maestría, o sea, aparte de que cursamos las dos la universidad en la misma la carrera en la misma universidad, coincidimos en que las dos hicimos la maestría también en la misma universidad en Buenos Aires en distintos tiempos. Y yo tuve una experiencia muy distinta a la de Andre en relación al autismo. Yo, pues yo no soy una persona autista, sí, no soy una mujer autista, pero siempre ha sido como desde que conocí el autismo, mi interés ir evolucionando y fui pasando como por distintas etapas. La infancia, la adolescencia, mucho compromiso cognitivo y verbal. Después me interesaron muchísimo las personas sin discapacidad intelectual asociada y ahí llegué a las mujeres. Y cuando llego a la maestría, yo creo que yo era esa alumna molesta de los seminarios, porque en absolutamente todos los seminarios pregunté sobre cómo podíamos hacer esa prueba con mujeres con sospechas de autismo, cómo podíamos hacer esa evaluación con mujeres con sospecha de autismo, cómo podíamos pensar el autismo en mujeres y mis compañeros gozaron conmigo en todas las posibles explicaciones que encontramos, porque muy pocas, creo que solo puedo sacar a una persona que me dio una información muy valiosa en relación a este tema, que es la directora actual de la maestría, Silvia Fichacone, pero el resto siempre daban como información muy estereotipada en relación al autismo femenino, en femenino, entonces yo disfruté mucho todos los seminarios aprendiendo todo lo que no podía hacer específicamente con la población con la que estaba trabajando, pero lo tomé como un desafío de todo lo que estaba por hacer. Hermoso. Eh, y entonces ese ha sido pues como el camino que me ha ido motivando como todo el tiempo. Y bueno, André, esta cuenta de Instagram yo le comentaba en algunos otros espacios, pero nació fue debido a que trabajaba en un hospital público donde yo era el único recurso humano
en toda una provincia, o sea, como en todo un departamento para hacer ese tipo de diagnóstico. Y ya no me era suficiente el tiempo, entonces para poder concientizar y sensibilizar a la población y que ellas se fueran encontrando entre ellas mismas, creamos, pues yo creé esta cuenta de Instagram y empecé a lanzarme a escribir cosas que yo encontraba ahí con mucho miedo porque sonaba como esta loca que está hablando, pero siempre pues con mucho criterio en la investigación, en las propias voces de las mujeres autistas. Y ahora estoy aventurándome más, hace como un añito largo, a escribir experiencias propias que voy encontrando también en la clínica y que creo que cuando las van leyendo se encuentran unas con otras. Y en esas experiencias es cuando encuentro, aparte de digamos, de la investigación, lo que nos muestra la gran concurrencia entre TDAH eh, y TEA, pero sobre todo un TDAH muy invisibilizado, que ahí me di cuenta que no solo estábamos con dificultad en perspectiva de género en TEA, sino también en TDAH. Hola. Hola, hola. Ahí, ¿me escuchas bien? Hola, hola. Vamos a esperar un poquitito que nos vuelva la señal. Ahí volviste. ¿Me escuchas bien? Hola, hola, sí, ya, Hola, hola. perdón. Ahí volvió. No te preocupes que esto pasa. Esto es como una cábala que me ocurre siempre en los Sí, TikTok. sí. Te decía que encontré como mucha concurrencia en la clínica, voy a la investigación y también está, y me doy cuenta que hay una como subestimación tanto de TEA como de TDAH en las mujeres. Y si se empezaron a hacer como invisibles en estos espacios o que no eran visibles por la perspectiva de género. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es si, pues, que nos puedas contar un poquito si tu experiencia también ha sido esta. O sea, ya nos estás diciendo que tu propia experiencia fue así, ¿no? O sea, como que encontraste de adulta muchas explicaciones, pero que sí también eso te viene ocurriendo como en la clínica que haces específicamente con mujeres. Sí, mira, mi experiencia desde esta parte de también, digamos que la comorbilidad que hay, yo tampoco, en realidad tampoco fue clara para mí. Yo vine pues digamos que a tener un poco más de conocimiento de esto después haciendo otra especialidad, que justo tuve que hacer un trabajo entre autismo y déficit de atención. Y y para mí fue como una explosión en mi cabeza, como cómo es posible que esto no hubiera pasado por mi cabeza, o sea, cómo, claro, el enlace, toda esa información de la cantidad de síntomas, social, que ya después, pues claro, empezó a hacerme un montón de sentido en la parte clínica, ¿no? Como, por supuesto, esta dificultad que tenemos en lograr ser empáticos, en lograr tener una asertividad en el momento de la comunicación, en el control de impulsos. Entonces, en relación a lo que ha sido el diagnóstico desde la niñez, como desde las chiquiticas hasta mis pacientes adultas, pues ha sido también como un poco, un poco frustrante, ¿sabes? Porque sigue siendo en este momento muy, muy bajita la asistencia y el reporte que hay de los síntomas en la mujer en cualquier etapa. Sigue siendo Sí. mucho más grande mi consulta de niños porque por supuesto digamos que los síntomas son mucho más fáciles de detectar desde la parte de hiperactividad, la presentación de hiperactividad, y nosotras entonces vamos quedando rezagadas. Entonces, usualmente lo que ocurre, que es la parte en la que yo he buscado hacer un poco de psicoeducación en los colegios, es que las docentes puedan entender cómo se ve el déficit en nosotras, en las niñas. Porque en el caso de la niña, es la niña que está retraída, pero son niñas que se muestran muy ansiosas, usualmente bastante inseguras, pero de repente son como las niñas que hablan mucho en clase, que distraen al compañerito, que de repente se ven como jugando, eh, pero son niñas también que les cuesta un poco ser empáticas, les cuesta entender como el trasfondo de las consecuencias de sus actos. Entonces, toda esta parte
pues también ha sido un ejercicio primero de psicoeducación, ¿sabes? Yo arranqué en realidad por ahí, eh, porque desde la parte clínica veía a los padres que venían de hacer como todo este, yo siempre les digo que es el Via Crucis, ¿no? Se están Sí, haciendo el ya recorrido Crucis. por X número de especialistas y de personas y siento yo que no era necesidad. Entonces yo dije, bueno, cuál es el grupo que hay que educar un poco más en todos estos síntomas? ¿Quién me está derivando? Usualmente me derivan psiquiatría, pediatría, neuropediatría y los colegios. Los colegios, los profesores hacen diagnóstico un poco A ojo. loco, sí, a ojo clínico de déficit de atención. Entonces yo dije, voy a empezar con los colegios. Y arranqué por ahí en este ejercicio de psicoeducación para llevarles a ellos toda esta descripción de síntomas desde la niñez. Ya después en la parte de la adolescencia, pues empieza a tornarse un poco más complejo el comportamiento, ¿no? Porque ya son conductas mucho más agresivas, mucho más irreverencia, eh, para algunas niñas y para otras, entonces se empieza a transformar en trastornos afectivos y en trastornos de alimentación y lo otro que también lo acompaña a lo largo de toda la vida es el trastorno de sueño, ¿sí? Que es también de repente cuando consultan a neuropediatría es esta como la razón. Tenemos este caso de los chicos que no duermen, tienen unos ciclos súper desordenados y muy malos hábitos de sueño. Y entonces, bueno, eh, pero ahora en la adultez es donde más, claro, yo creo que es más cercano también a mi caso, ¿no? Como que de verdad son casos que lo siento con un poco más de dolor quizás, porque son personas que ya están más o menos entre sus 30 de 30 a 40 años, son personas que ya a este punto de su vida pues han sufrido lo que yo llamo o lo que llamamos los costos del déficit, que son unos costos altísimos, altísimos en relación a el rendimiento a nivel laboral, en relación a las parejas, fracasos, muchos fracasos en esta parte laboral y social, que realmente si nos vamos en retrospectiva, pues si todos estos grupos hubieran tenido una información suficiente anticipada, probablemente no serían estos los casos, ¿sí? Que es como, esta es la base de la que estamos partiendo ahora justamente. Igual en tu ejercicio, siento yo que es esto, ¿no? Como empezar a psicoeducar y crear conciencia para que ya no tengamos que estar a este punto de nuestra vida caminando solas. Totalmente, totalmente. André, nos están compartiendo, Steffi comparte, dice, a mí me hubiera gustado que mis padres se hubieran preocupado por mí y me habrían llevado a un especialista para un diagnóstico temprano, pero nunca fue así porque de niña viví lejos de ellos. De niña nunca pude encajar bien en los grupos en la escuela, siempre estuve sola, aprendí a leer a temprana edad y casi no puedo dormir bien hasta la actualidad. Actualmente tengo 21 años y sigo sin tener un diagnóstico. Yo te hago acá una pregunta, o bueno, si nos puede contar más que tal vez una pregunta. ¿Cómo suele ser el perfil? Yo sé que es como un rango muy general de la mujer con déficit atencional, salvando las diferencias que puede haber, porque sé que hay diferencias en los perfiles atencionales. También si quieres explicar esto, bienvenido. Sí, claro. A ver, usualmente entonces lo que pasa, lo que sucede en nosotras es que una de los, digamos que los factores que nos acompañan a lo largo de todos los ciclos es lo que yo les digo, esos que son trastornos afectivos. Entonces, usualmente es como la razón por la que se consulta y se consulta psiquiatría. Es Sí, signos, síntomas relacionados con la depresión, síntomas relacionados con ansiedad. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos que estos síntomas pueden comenzar en la adolescencia y nos siguen acompañando hacia la adultez. Va a haber de fondo dificultades bastante grandes con la organización. Entonces, es como todo el componente ejecutivo, que es la organización, el control de impulsos, pero entonces en nosotras
control de impulsos, digamos que se ve más, por ejemplo, en términos de lenguaje, ¿no? Entonces, me cuesta mucho escuchar, ser una buena oyente, me cuesta mucho esperar el turno de la otra persona, me cuesta, digamos que sostener una idea, esto que me pasa a mí, ¿no? Como que sostengo la idea, pero rápidamente mi mente como que trabaja más rápido en realidad de lo que yo puedo hablar. Entonces, en el discurso, cuando otra persona nos escucha, es como que a veces no tiene coherencia lo que estamos diciendo. eh, y eso es muy frustrante, ¿no? Porque nos damos cuenta, es como yo me estoy dando cuenta que no estoy siendo lo coherente que necesito hacer o me estoy dando cuenta que no estoy articulando en la misma velocidad que va mi pensamiento. Esto es como algo que he encontrado que es común entre nosotras mujeres. Eh, la mala gestión del tiempo siento yo que es otro aspecto, ¿no? Entonces, hay una dificultad de base en la organización, planificación como tal de las tareas, una tendencia muy grande también a la procrastinación, justamente por esto. Y pues esa sensación de procrastinación, de empezar a postergar, de empezar a dejar, viene acompañada de este otro componente que es el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, como que yo sé que estoy haciendo cosas y yo sé que he podido sacar adelante cosas, pero todo el tiempo me siento, hola, 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 hola. Ahí te me fuiste un momentito, pero volviste. Fueron segundos. me Estamos siento en el síndrome del como, impostor. exacto, Sí. entonces sé que logro cumplir, sé que logro hacer, pero al final no me siento suficiente. Siento que todo lo que estoy haciendo de alguna forma es como una mentira y yo solamente estoy haciendo cosas como por encima, por cumplir, porque estamos cumpliendo siempre como sobre el deadline, ¿no? Como a última hora. Eh, hay también una dificultad grande claramente en aspectos de atención, de seguimiento a detalles. Entonces en el día también se nos están pasando cosas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, eh, otro de los, yo creo que de los rasgos que son más de nosotras que de los hombres, es esta sensación de agotamiento constante. Esto hace parte mucho más del cuadro femenino que del cuadro masculino, porque nosotras tenemos toda esta descompensación a nivel hormonal a lo largo del mes, de nuestros ciclos. Entonces, esto genera variaciones emocionales, como que este pico entre la progesterona y el estrógeno descompensa y entonces tenemos semanas en donde estamos súper enérgicas y se activa la serotonina y se activa la dopamina y alcanzan a ser como un par de semanas buenas durante el mes y de repente cuando ya estamos cercanos al ciclo que se activa la progesterona, entonces viene toda esta compensación y otra vez estamos bajitas. Por eso también nuestro diagnóstico a veces se hace tan complejo porque regularmente cuando uno consulta, pues digamos que a la vista del otro es tú lo que tienes es una crisis depresiva, estás en un estado depresivo, estás sufriendo de ansiedad, estás sufriendo de estrés, porque se percibe como ese cambio cíclico, más no todo el fondo, ¿sí? El fondo es, me siento agotada, no puedo dormir, pero ha sido como este tema de no puedo dormir en la vida, no he podido dormir. Eh, Además de esto, pues esta falta de organización, el no lograr sacar adelante proyectos, el arrancar muchos proyectos, dejarlos iniciados, no terminarlos. Entonces es como se va acumulando una serie de experiencias que al final pues terminan siendo bastante frustrantes, ¿no? Y pues sí, terminan a veces también un poco más intensos los síntomas de la depresión, pero es porque está de base todo este otro componente ejecutivo es que no me está permitiendo llevar la vida. Totalmente, totalmente. Y André, se me ocurre pensar que la impulsividad también puede ser que no sea tan fácil de detectar por cosas socialmente aceptadas, ¿no? Como que si un hombre va y se compra 4 o 5 pares de zapatos en una sola,
por ahí no llama tanto la atención porque no es algo que haga normalmente. Por ahí piensan, este hombre se compró esos 5 pares de zapatos para todo el año. Pero si una mujer lo hace, ahí sí que menos. O sea, es como que, ah, no, es normal, ella vino y se compró 3 o 4 pares de zapatos y ya. Y ahí pueden haber como, creo, como cuestiones de impulsividad. No quiero ir a estereotipos de género, pero vamos a ir justamente como para pensarlo, ¿no? En cosas culturales. Chicas que van y se compran un montón de aretes en un lugar, por ejemplo, acá yo soy en Medellín y se me ocurre que la gente va al hueco y compra un montón de cosas ahí o compra ropa y después no saben cómo llegan a fin de mes con las cuentas o no se dieron cuenta que se gastaron la plata del mercado en eso o que se gastaron como un dinero que tenían ahorrado para algo específico en eso. Y tiene que ver muchas veces con momentos donde se encontraban ansiosas, o simplemente lo hicieron y después el tiempo es que pueden recién ver la consecuencia, ¿no? O alguien más se los hace notar. No sé si esto ha sido también un poquito de la experiencia de las consultantes que van llegando a tu clínica. Sí, sí, total, total. De hecho, justo ayer estábamos viendo toda esta parte de función ejecutiva con una paciente, ella está en Australia. Y lo que pasa, por ejemplo, en estos países es que está la facilidad de devolver, ¿no? Entonces, digamos que yo estaba llevándola a hacer conciencia del tema del control de impulso, entonces me dice, claro, ya ahorita logró en toda la tarea que se ha venido haciendo crear un presupuesto y ser consciente del presupuesto que tiene como para darse ese tipo de permisos. Pero entonces me dice, claro, aquí también tengo esa, pues, es ventaja o desventaja porque entonces, bueno, hice la compra, pero después identifiqué que fue una compra impulsiva. Tengo el chance de ir y devolver. Sí, entonces como que se siente la consecuencia, alcanza a hacerse consciente de ella y el espacio le permite crear una contingencia. Acá nosotros no. Sí, entonces aquí digamos que hay esa parte como un poco más grave porque aquí compraste y compraste y te quedas con él. Entonces sí se va acumulando un poco más estas sensaciones de los costos. Yo siempre le explico a mis pacientes que es la importancia de empezar a entender en realidad cómo funciona, cómo tenemos que funcionar en relación a nuestros costos, que es lo que nos va mostrando el resultado. Si tú llevas ya una secuencia de experiencias en donde has tenido que pagar multas, multa tras multa, en donde has dejado de pagar recibos, en donde es ir evaluando todo esto, que hace parte, por un lado, también como de la postergación de, pero por el otro lado también por el control de impulsos. O compro y me voy en exceso, hago cosas en exceso o definitivamente dejo de hacer. Y cualquiera de los dos está representando un problema real también. Yo quisiera, Karen, digamos que hacia tu lado tú me explicaras también un poco cómo es esta parte desde lo ejecutivo y un poco también desde la parte de cognición social, porque quizás tú puedas, yo he tenido algunas pacientes en donde he trabajado, que han sido de hecho referidas tuyas, desde la parte de autismo hacia el déficit de atención también, pero sí quisiera tener un poco más clara esta información, que nos la puedas aclarar. ¿Qué similitudes has encontrado entre los dos diagnósticos? Bien, bueno, similitudes muchas. eh, para organizar como las ideas y no aburrir a la audiencia, lo primero que se me ocurre decir es que la primera similitud es pues esto de los diagnósticos tardíos, ¿no? Sí. Otra cuestión que me resuena mucho después de escucharte, que también está dentro de la similitud, es la fatiga. La fatiga extrema, consultas ya realizadas por esta fatiga, que casi nunca termina teniendo como una conceptualización desde el ámbito médico, como un hecho importante, como que ir a consultar por estar fatigado no es una consulta importante y para mí en cambio es como un signo de alarma gigante. Y la fatiga en este caso, en el caso del autismo, suele estar mayormente relacionada con dos razones. Una, la exposición, pues, a interacciones sociales. El post-interacción puede generar mucha fatiga porque hay
como una puesta en común o puesta, digamos, en escena de muchísimos o de muchas habilidades necesarias para la interacción, sobre todo con personas normotípicas, y esto genera agotamiento, más cuando la mujer no conoce aún su diagnóstico o cuando sabe su diagnóstico pero no sabe de los apoyos posibles. Entonces hay como una necesidad de comportarse, o sea, para sobrevivir, pareciendo normal, respondiendo a las preguntas que se hacen, interactuando, pareciendo, como me decía hoy una consultante, nice, como chévere, y esto las deja supremamente agotadas porque hacen un esfuerzo titánico. A eso también se le suman las dificultades de sueño que acompañan a lo largo de la vida. También hay mucha coocurrencia con trastornos de conducta alimentaria. También hay similitudes en cuanto a lo sensorial, la hiper o hiporrespuesta a estímulos sensoriales, ¿sí? En momentos de hiperfoco, que es ese momento en donde hay un interés y van a profundidad a dedicarle tiempo a ese interés, creo que también está en común el hecho de que hay mucha más dificultad que en otro momento de poder darse cuenta de las necesidades básicas como hambre, sueño, tomar sol, ir al baño, descansar, ¿sí? Muchas refieren que ya lo hacen y realmente cuando ya les duele la panza o están prácticamente casi desmayándose del hambre que tienen, pero no es porque sientan hambre, sino porque saben que se están sintiendo mal y entonces es que no comieron. Em, Desde lo ejecutivo también hay muchas similitudes, dificultades para organizar los tiempos, sobre todo lo que es la percepción del paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo es una hora? ¿Cuánto tiempo es un minuto? ¿Qué puedo hacer en ese minuto y qué puedo hacer en esa hora? Incluso para mí un gran desafío en la clínica, separando la paja del trigo, cuando hago la evaluación, siempre incluyo dentro de la evaluación un screening para TDAH, porque tengo que poder visualizar si está más con un síndrome disejecutivo propio del autismo o si está con características propias de TDAH. ¿Sí? ¿Y cuál prima más que el otro en ese momento? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Para mí la clínica y sobre todo el proceso de evaluación, que es a lo que más me he dedicado mayormente, más que dar un nombre, es súper importante, dar un nombre a lo que nos pasa, dar explicación, darle sentido a las características personales es muy importante. Pero saber cuáles son las dificultades o las áreas que tengo desafío y saber cuáles son los recursos que tengo para poder llevar adelante esas áreas, me parece muchísimo más rico. Entonces, cuando hacemos pues la evaluación, vemos varias aristas y una de esas aristas muy importantes es poder definir bien la diferencia entre un síndrome ejecutivo y las características ya propias para TDAH. Incluso muchas, cuando terminamos la evaluación para autismo, hacemos una evaluación neurocognitiva muchas veces para TDAH porque nos dio las características desde la clínica o desde la entrevista clínica necesarias para ir allí. ¿Sí? En cuanto a la cognición social, André, también hay similitudes en relación a que si vemos conductas, y creo que ahí está el punto enorme, si vemos conductas van a verse muy similares. Dificultades para mantener relaciones de amistad a lo largo de la vida, pongámosle. Pero yo lo que he encontrado, y esto lo digo con posibilidad de equivocarme, si alguien después me dice esto no es así, bienvenido, que es lo siguiente, la persona con TDAH o la mujer TDAH, por ahí, cuando está por interactuar, tiene otra idea en la cabeza, le cuesta respetar los turnos, quiere opinar y acotar rápidamente algo, tiene tanto para compartir que a veces quiere como ir ahí inmediatamente, pero es más una cuestión de impulsividad. En cambio, en el autismo lo que hay es una dificultad, si lo puedo llamar de esa manera, o un desconocimiento en saber cuándo tengo que interrumpir, qué es lo que
voy a compartir y no sé, no me interesa lo que están hablando, entonces no voy a poder hablar ahí. O pasa que si hablan de mi interés monotrópico, o sea, justo dieron el clavo de que hablaron del interés de esa persona, hablo y no me puedo callar, pero no es para intercambiar con el otro, sino para contar de mi tema de interés, se apaga y se termina. Y ahí le sumo una complejidad mayor, perdón por ahí para la audiencia que por ahí se están empezando a acercar en esos temas y dicen, ay, qué ladrillo. Bueno, voy a sumarle una última cosita como para aquellos que están como más interiorizados en el tema o quieren seguir como profundizando en esto y es a las mujeres autistas sin discapacidad intelectual, a muchas de ellas les interesa la socialización. Es uno de sus intereses profundos. Entonces dedican gran parte de su vida a ver cómo se socializa, cómo interrumpo, cómo comparto con el otro, cómo hago amigos, cómo mantengo las amistades. Y esto les genera profundo desgaste y fatiga, porque aprenden las habilidades normotípicas para socializar. Entonces es como poner en escena todo el tiempo un rol o un papel que no es el propio, sino es el adquirido, copiado de series, de programas de televisión, de video, de algún amigo o amiga que sea muy bueno para socializar. Y esto hace como que sea, wow, mucho más desafiante hacer estas evaluaciones, que yo siempre pienso que no hay punto final, sino que lo importante es que la persona se pueda empezar a conocer, le pueda dar un nombre a lo que le suceda y tenga una guía, un GPS para transitar el mundo, para que el mundo tenga sentido para ella y para que sea el mundo que en el que pueda desear vivir, porque muchas de ellas ya no quieren vivir en ese mundo porque no está hecho para ellas. ¿Sí? Em, así que eso, André, y acá parto para hacerte una pregunta, a ver si te pasa en la clínica, y es, muchas de las mujeres, yo te diría que de 10 8 que llegan a hacer la evaluación conmigo, ellas ya saben o sea, sí, saben anticipadamente sobre ellas, ya han indagado los rasgos del autismo femenino en internet, han estado mirando también TDAH y no saben, en unas sí, en otras no, eh, pero ellas ya saben y está el fenómeno de la autoidentificación, yo creo que incluso va a ser a futuro una de las cositas que tengamos que tener en cuenta, uno de los clústeres a marcar la autoidentificación. Y no sé si esto te ocurre también a ti en la clínica, de que las mujeres que llegan a tu consulta te dicen, yo creo que soy una persona con déficit atencional. Sí, sí, definitivamente, pues en realidad esa ha sido la entrada. Hay un psiquiatra que aprecio muchísimo acá en Bucaramanga, que es quien me ha derivado a algunas pacientes adultas, pero las otras que han llegado o por el contenido del Instagram o porque de pronto como que estoy en alguna reunión y me escuchan y pues digamos que socializo y entonces se acercan y me dicen como, oye, sabes que te estaba escuchando y me sentí. Em, pero ha sido más así, ¿sabes? O sea, hoy en día, en, e- en esta etapa de adultez, pues sí siento que es más un ejercicio personal, de me estoy descubriendo. La mayoría han venido también de otros procesos psicológicos y psiquiátricos, entonces más o menos ya tienen una comprensión de cosas de sí misma, pero también una conciencia de todo esto otro que les sigue costando muchísimo trabajo. Y que no les cierra, ¿sabes? Entonces es como llevo tantos años, tantos años en un proceso terapéutico y todavía no, es que me estoy tomando el medicamento y sí, hago lo que me dicen y hago aquí, hago acá, pero es que no me cierra, que me siga sintiendo así de mal y que la vida me siga costando tanto. Em, y un poco también fue esa como mi experiencia, ¿no? Como que yo también en mi adolescencia pasé con mucho desconocimiento, por supuesto, mis papás no tenían ni idea, entonces en realidad fue más algo que yo empecé a hacer
arrancando la universidad que tenía como la posibilidad de consultar. Entonces hubo eventualmente un diagnóstico de depresión, después fue algo como más un tema de estrés académico, más hacia mi adultez joven ya empezó un tema de un trastorno de alimentación y todo, ¿no? Entonces yo sé como, ¿cómo es posible que he tenido todo este paquete de cosas y nadie se ha sentado a decir, venga, ¿qué es todo esto? Ah, porque además, también tú lo decías hace un momento, Karen, que es súper valioso, que de repente también es otra de los marcadores importantes que podemos identificar también desde primeros años, es el tema sensorial. Y es algo en lo que yo hoy en día insisto mucho en los padres, hacer un registro concienzudo de ese primer año que da tanta información, porque en ese primer año hay unos marcadores muy puntuales en relación a al tema sensorial. Entonces, desde el punto en el que se retira la lactancia exclusiva y entonces empezamos con el ejercicio de la alimentación y cómo es el tema de la deglución y con qué cosas se está mostrando sensible, qué cosas le gustaron, qué cosas no logró tolerar en relación a los olores, a las texturas. Hay muchos pacientes que no pasan, no logran atravesar esta fase de gateo. Eh, Justamente por esto, ¿no? No es que no le gustaba, lloraba. eh, y entonces, claro, también ahora en la adultez, especialmente para nosotras mujeres, me he dado cuenta que cuando venimos de temas de alimentación, claro, más allá de que también empieza a haber una muy mala relación con la comida, porque yo eventualmente he compartido esa experiencia, llegué a sentir como temor en esa relación de la comida. Realmente me costaba o a veces todavía me cuesta mucho entender cómo tengo que alimentarme y qué me funcione, qué puedo tolerar y qué de verdad es funcional para mi cuerpo. Entonces, pero venía de ahí, venía de que toda la vida me ha costado muchísimo tolerar texturas, tolerar sabores, olores. Entonces, pues vamos haciendo como teniendo una alimentación muy exclusiva, pero también demasiado restringida. Eh, y este pues es otro factor, ¿no? También, ahora me perdí la pregunta inicial, Karen. No te preocupes porque ya la respondiste y era así. Las mujeres también llegaban como con esta autoidentificación de, digamos, de los rasgos de TDAH. Bueno, por acá creo que nos están haciendo, ah, bueno, Steffi dice, en mi caso cuando salgo con mis amigos algo normal, a veces salgo callada, otras veces hablo mucho, ok. Demasiado sensible a los ruidos, sí, claro, eso es que el tema sensorial es algo también hermoso de entender y siento que también está como en una línea muy delgada entre los dos trastornos, ¿no? Mm, Porque además también hay un trastorno de por sí, hay un trastorno de alteraciones sensoriales que se puede diagnosticar también solito y no tiene nada que ver con autismo y no tiene nada que ver con TDAH, sino que simplemente es eh, de esta base pues sensorial, ¿no? Es lo que tú decías ahora, cuando estamos haciendo diagnóstico, pues ese es como el juego de tratar de entender desde dónde viene y poder entregar esa información también para que quien lo recibe pueda entenderse un poco mejor, Sí, que es finalmente pues lo que empieza a alivianar, digo yo, que hace descansar todo el sistema nervioso porque es como, ok, entonces no está chévere lo que me estás diciendo, pero al mismo tiempo ya me empieza a cerrar esta información sí, tal cual. y les hace sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Dijiste eso y me hiciste pensar en una consulta que estábamos llevando con una mujer adulta con quien, a ver, eso también es importante, el uso de apoyos visuales, ¿no? Sigue estando en todas las edades. A quien, con quien hicimos una conclusión después de haber pensado en una situación traumática constante de no sentirse parte de, ser rechazada, ser juzgada. Y
armó una frase que me encantó y decía, no soy tonta, soy autista. Como que, porque ya entendía que su velocidad de procesamiento de la información verbal requería un poquitito más de tiempo. Entonces decía, no soy tonta, soy autista, escríbeme. Ya. Y me encantó porque esa fue como de todo lo que estuvimos trabajando, fue la frase que ella se Me llevó. encanta, sí. Y eso es muy importante porque eso es lo que da el autoconocimiento. Da también la posibilidad, creo yo, posibilita tantas cosas. Yo desde que entré en el tema de diagnóstico no he pues no he querido salir en realidad de allí, como intentando ver como las aristas que se presentan. Y, y en este punto, André, te hago una pregunta, a ver si te habrá pasado. Yo no tengo duda que a mí se me hayan pasado del radar mujeres con déficit atencional que yo no haya visto. No sé si te habrá pasado lo mismo a la inversa, de haber acompañado a mujeres, tal vez con déficit atencional, que fueran autistas y no las hayas visto. Quizás, digamos que no tanto en casos de adultez, no me ha pasado en la adultez, sí he tenido la duda en casos de niñas, en la niñez especialmente, ¿sí? No, no tampoco, tampoco en la adolescencia, pero sí en la niñez. Entonces, pues esto para mí es súper retador, pues ustedes nos entenderán, todas las personas que nos están escuchando en este momento, acompañando. Cuando estamos hablando de diagnóstico, cualquier tipo de diagnóstico, de verdad que nosotros tratamos de cogerlo así, ¿no? Como con pinzas, porque entendemos el impacto. Una vez nosotros decidimos que sea lo que sea que va a ser el diagnóstico, ¿cómo va a ser el impacto de esto para la persona y para sus familias? Entonces, en el caso de las niñas, pues, ¿qué es esta sensación? Yo siempre lo que le pido a los papás, soy honesta y les pido que sigamos teniendo un seguimiento, ¿no? Un seguimiento cercano en tiempo. Usualmente nosotros hacerse más o menos anual, que es como un tiempo prudente para repetir pruebas, pero en estos casos yo les pido que empecemos, que entremos a hacer como ciclos terapéuticos, les solicito también que más o menos en un tiempo no mayor a los 6 meses se pueda volver a hacer una reevaluación y podamos estar como con lupa haciéndole seguimiento. Es la forma en la que para mí, pues he logrado un poco como hacer contingencia de esto para que no se pasen estos casos. Eh, siento que, siento que quizás en relación al autismo, digamos, de esta cara es un poco más, digamos que no más, no es que sea más fácil de diagnosticar, pero quizás un poco más claro de ver en la adultez. Ok. ¿Sí? Que no pasa con el déficit de atención. Yo siento que es un poco más difícil diagnosticar déficit de atención en la adultez. Yo siento que tengo que hacer un ejercicio un poco más extenso, una anamnesis un poco más larga, como de verdad hacer un contraste entre síntomas en la infancia y en la adultez para poder determinar si estamos cercanos a ese diagnóstico. En cambio, en la parte de autismo, para mí, pues siempre hay como un poquito más de claridad también por la historia de desarrollo de la persona, ¿sí? Esto es como lo que he podido sentir yo desde mi experiencia. Bien. André, ya como acercándonos a la hora, hago dos cosas. Uno, invito a quienes nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que lo hagan. Les agradezco por haber permanecido hasta ahora. Y te pido si nos puedes compartir, así sea brevemente, cómo es el proceso de evaluación para poder identificar y diagnosticar TDAH en las mujeres, porque hay muchas mujeres que incluso teniendo la duda no consultan porque no saben cómo va a ser, ¿sí? Entonces, tal vez esto pueda ayudarles un poquitito también a aquellos que sienten la duda, puedan acercarse y consultar, a los colegas que nos ven también que sepan cuando uno deriva qué Claro, es lo que hace. claro, claro, creo que sí.
Bueno, pues primero, como les decía, primero hacemos desde esta apertura de la historia clínica, yo me ocupo de empezar a hacer como toda este análisis en retrospectiva de cómo ha sido el desarrollo de la persona. Arrancamos con el momento inicial, cómo está en relación a todos estos componentes ejecutivos. Entonces, ¿qué está pasando en relación a su organización, en relación a su manejo del tiempo? Son personas que usualmente, pues, digamos que la queja es procrastino mucho. Entonces, ¿qué es procrastinar para ti? ¿Qué tanto de verdad estás postergando? ¿Cómo es tu atención a los detalles? ¿Qué tantos olvidos logras tener como en un periodo de tiempo? Y después de esto, entonces, otro factor importante que para quienes nos escuchan es identificar en qué otros ámbitos de su vida están afectando estos síntomas, ¿sí? Porque a veces también es como una percepción y esta percepción me ha pasado que viene mucho de estrés, que es algo que también estamos viviendo hoy en día, hace parte de nuestra cotidianidad a nuestro pesar porque no debería estar normalizado, pero ocurre. Y el estrés genera síntomas cognitivos muy similares a lo que es una falla de atención, ¿sí? Entonces del estrés se pueden desprender fallas a nivel de memoria, fallas puntuales a nivel de atención, fallas también en la parte ejecutiva. Entonces, esta parte también me ayuda a definir a mí porque desde este lugar, pues usualmente es como, no, pero esto solamente me ocurre en realidad como en cosas del trabajo, pero para el resto soy súper funcional, mis relaciones son súper funcionales, me acuerdo de las fechas de cumpleaños y de cosas, mi agenda en el resto de cosas está súper organizada, entonces ahí es como, ok, entonces esto es, ya no estamos hablando como tal de déficit de atención, sino otro cuadro. Entonces, es evaluar también eso, ¿no? ¿Qué pasa en el entorno? ¿Qué pasa en diferentes entornos? Y empezar también a identificar la escala de intensidad de los síntomas en cada uno de esos entornos. Y después la idea es irnos también en retrospectiva qué ha pasado con su historia de desarrollo. Entonces, para los pacientes que están aquí en la ciudad, la idea es poder acompañar todo este proceso de una evaluación neuropsicológica, poder entender realmente cómo está su parte ejecutiva, este componente que tú mencionabas hace un momento, que es la velocidad de procesamiento, ¿no? Como que qué tan rápido logró responder a la demanda ambiental, qué tanta conciencia de tiempo tengo, porque este es un reto para nosotros increíble. Eh, entonces hacemos como toda esta evaluación. Tengo pacientes fuera del país con quienes no he podido hacer estos procesos. Algunos han logrado hacer en sus países el proceso de evaluación neuropsicológica. Entonces, para quienes no tengo cercanos, lo que hago es unas pruebas que son unos screenings y unos autorreportes y un reporte que me da el informador, la persona con quien vive. Y con eso pues tengo ya como un recopilado de información que me ayuda a estar más cerca del diagnóstico, ¿sí? Eh, por lo cual es posible, eso también, pues, también para que entiendan que no necesariamente tenemos que estar todos dentro de la ciudad. Gracias a la pandemia, pues vino toda la facilidad de inventarnos y reinventarnos herramientas que nos permitan atravesar la barrera de la distancia. Entonces, se puede hacerlo, podemos hacer de forma virtual. Y ya Bien. después, sí, no, súper bien. Esto ha sido de verdad maravilloso porque realmente estos pacientes que tengo que están en otros países, pues digamos que expresan la necesidad de la familiaridad en la atención. Entonces, es muy difícil buscar una atención, por ejemplo, en otro idioma o en culturas que uno sabe que definitivamente pues están muy alejadas a la Sí, nuestra y es como más difícil generar esta conexión con la otra persona. sí. Y después de eso, pues viene entonces ya el ejercicio de acompañamiento, que son los programas que yo he venido desarrollando también a través de todo este ejercicio, que ya son programas puntuales de entrenamiento a habilidades que veo pues que son las que están desfasadas en el déficit de atención. Esto es una cosa, por ejemplo, ahora tengo un grupo de adolescentes con quienes estoy trabajando y de un
un grupo de 7 adolescentes, tengo una adolescente. Son 6 niños, una niña. Entonces, esto para El que ratio ustedes tengan también también pasa. una noción de la, es que no sé decirlo, si la prevalencia. Sí, 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 Pero yo sí, siento que es sí. mentirosa, ¿sabes? O sea, como que Totalmente, sí. esto pasa, esto ocurre porque hay papás que se ponen la 10 y yo digo, estos papás están ahí pendientes y bueno, y son los que están y están pendientes y llegan acá. Pero ellos, nuevamente, y lo que reportan los estudios también es esto, ¿no? Son datos mentirosos porque nuestros síntomas están solapados con cualquier otro diagnóstico. Entonces, estamos dentro del grupo de prevalencia de la depresión, de la ansiedad, de cualquier, Totalmente. pero no dentro del grupo que tendríamos que estar. Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, bueno, eso, ¿no? Es simplemente ustedes principalmente quienes nos están viendo son las personas que nos ayudan a arrancar con el diagnóstico, que ya en este punto hay información, ustedes saben cómo de repente si se están sintiendo o hoy nos escucharon y hicieron clic con algunos de estos síntomas que hemos conversado, pues ustedes son los que tienen ese reporte de decir, bueno, esto creo que entonces es mejor consultar siempre, por favor consulten, no es recomendado hacer un autodiagnóstico. Hay muy buenos profesionales en todas las ciudades, hay personas que siempre están abiertas a darnos información, entonces siempre mejor recibir una buena orientación para también poder marcar un camino adecuado. Bien. André, alguien pregunta, este sí pregunta que en qué parte de Bucaramanga haces la evaluación. Y Camely dice que pasa a agradecernos de todo corazón a las dos, porque dice por todo su apoyo en mi proceso, ustedes me han salvado y siempre estaré agradecida. Ay, Cameli, Gracias. no, con todo el amor, tú sabes que eres una paciente muy cercana a nuestros corazones, yo creo que Sí, tal cual. muy, muy. Eh, bueno, yo estoy ubicada en el Hospital Universitario, en Bucaramanga. Estoy medio tiempo, en realidad, porque medio tiempo trabajo con un colegio y el otro medio tiempo que está dedicado a mi consulta particular, pues estoy aquí en el hospital. El Hospital Universitario André es lo que anteriormente era, ponme en contexto. El Hospital González Valencia. Ok, ya está. Listo. Por Ahí me voy favor, por contextualizando de a favor, tienes que poquito. volver. Sí, Sí. ya más cerca, ya más Y en cerca. tu caso, Karen, ¿cómo sería en tu caso? Porque también, de hecho, en estos días estaba teniendo un paciente de Medellín y dije, bueno, de repente, pero entonces cuéntanos un poco también cómo es tu enfoque. ¿Estás solamente dedicada a población femenina? No, mira que, uy, Dios, con este dato es como para hacer, no sé, un termo de tinto. Pero el perfil femenino del autismo no es únicamente para las mujeres. Lo que nos vinieron a dar las mujeres, o sea, realmente hay mucha gratitud con ellas en este sentido, es que nos vinieron a mostrar que el autismo no se debería evaluar solo por conductas observables, que es lo que hacen las pruebas Gold estándar para evaluar autismo, Ujú, sino que el autismo tiene en su base procesos cognitivos que eran lo que nosotros teníamos que ir a averiguar. Cognición social, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación emocional también, la memoria, o sea, todos los procesos cognitivos tienen un perfil específico para el autismo y que nosotros no lo estábamos evaluando o no lo estábamos teniendo en cuenta en las evaluaciones, aparte de los estereotipos de género, que por eso les decía, capaz en tu caso, yo te ponía el ejemplo de ir a comprar varios pares de zapatos, no llamaría la atención. Generalmente de un clínico, en el caso de una mujer que tenga una colección enorme, capaz de camisas, no le va a llamar la atención a nadie, a menos que entremos al detalle de cómo son tus camisas, de qué color son, cuánto tiempo inviertes en organizar, qué pasa si alguien más las usa, las puede usar o no, qué pasa si se daña alguna, bueno, o sea, como ir a lo cualitativo. Y entonces, debido a esto,
yo atiendo en realidad mujeres y hombres, pero mayormente, o sea, a mí pasa lo contrario, de 10 consultantes, 8 son mujeres, 2 son hombres. Pero hombres con características muy similares, donde han venido también pasando bajo el radar porque sus capacidades cognitivas para eh, compensar ciertas dificultades han sido excelentes y entonces recién ahora se encuentran con dificultades más evidentes y van hacia la consulta. Y tengo dos tipos de atención en este momento, mayormente atención virtual, porque al igual que tú, pues estoy acompañando muchos pacientes que son hispanohablantes, pero se encuentran en otros lugares del mundo. Y tengo atención presencial únicamente por ahora, un día a la semana, en un consultorio en Envigado, donde como que es un espacio, la verdad que cuido mucho y me lo reservo, donde vamos con algunas consultantes y consultantes a ese espacio, porque pues la virtualidad es excelente, pero hacer cosas presenciales es un cambio Es maravilloso. enorme Sí. también. Y bueno, también estoy trabajando hace ya varios meses en poder generar una red, André, de derivación, de trabajo en conjunto, no solamente pues desde neuropsicología, sino desde otras áreas, porque a mí me interesa mucho que la consultante que se acerca, yo le pueda dar opciones. No te gustó conmigo, no importa, no dejes de consultar, esta otra persona lo hace. Necesitas un terapeuta ocupacional para perfil sensorial, no te gusta, no, no pasa nada, esa otra persona lo hace. Y que puedan identificar esto, no, como que no va, como que yo les digo a ellas y creo que ese va a ser un lema a futuro, y es que aguantar no es la única opción posible. Hay muchas otras estrategias, Sí, pero hay que conocerlas. claro, me encanta. Me encanta. Y es un poco también lo que yo buscaba hacer. Lo que pasa es que, y bueno, y aquí no sé si tú te has encontrado con estos mismos retos, pero el trabajo en equipo es esto, ¿no? Es crear esta red de verdad de profesionales que estén en la disposición de, pues, en primera instancia, compartir información, de poder estar alineados, que al final pues también es eso. O, claramente esto es nuestro trabajo. Eh, siempre digamos, una necesidad lucrativa de fondo. Esto no es Totalmente. una mentira para Así. nadie. Es un Pero trabajo. también es un trabajo, claro, Sí, pero yo también, digamos que en ese sentido, siento que es un trabajo con alta responsabilidad social. total. Entonces, en mi labor, y siento que también es lo que has venido haciendo, es de verdad llevar esto a un nivel en donde podamos generar cambios que no es solamente el cambio de la persona, sino es un cambio social, es un cambio de perspectiva, es una apertura de visión, es una flexibilidad a nivel social, es también entendernos desde esta neurodiversidad y empezar a acogernos, ¿no? Y crear como esta comunidad que lo que tú dices, nos apoya desde la parte terapéutica, pero también desde lo social, pero también desde lo laboral, desde lo educativo, desde los sociales. Sí, Digamos que ese es sí. nuestro ejercicio y siento que el final pues es como parte del legado que, que podremos dejar, es este camino, la necesidad de que nuestras mentes se expandan, y es que en la parte laboral, te lo juro, yo aquí he tratado, me he encontrado con hermosos profesionales en el camino, por suerte, así como tú, como Cata, que también está en Medellín, bueno, compañeras de la maestría que están en diferentes ciudades, con las que hemos venido pues también como haciendo estos lazos, pero es esto, necesitamos y se requiere. Yo, por ejemplo, Sí. todo el tiempo estoy requiriendo con mis chiquitos terapia ocupacional, terapias de lenguaje, como esa parte terapéutica. Y, y son muy puntuales las que están abiertas a trabajar, entonces ya al punto que no dan abasto, no es como, me estás Sí, mandando sí, todo lo que estás recibiendo, ya no puedo más, no tengo más agenda, es como, bueno, y entonces ¿a quién más? ¿A quién más? ¿Quién más está? ¿Con quién más podemos hacer alianzas? ¿Con quién más podemos trabajar en sí. equipo?
total. Eso tiene varios enfoques, también da para un tinto Sí. largo, pero a mí por lo menos mi experiencia es que hace muy poquito publiqué y ahí dejo la cuña para si alguien acá que nos escucha ahora o después conoce de alguien o está interesado. Empecé a buscar colegas dentro del mismo país con formación específica en autismo en el perfil femenino y solamente recibí, está bien, por ahí no es mi segmentación de la población, tal vez no fuera tan representativa, quiero pensar eso, pero solamente recibí dos personas, ¿sí? Y ahí tuve que salir de mi zona de confort y decir, bueno, yo quiero democratizar el acceso al diagnóstico, porque Ujú. sí, como tú lo decías, es un trabajo, tiene fines lucrativos, obviamente, pero es cierto que hay muchas personas y sobre todo las personas con las que pues con las que nosotras estamos, que llegar a la adultez sin recurso o sin apoyo no es fácil y no todas se encuentran con un trabajo ni con un trabajo que dé estabilidad o con un trabajo en buenas condiciones, o no todas se encuentran con esa posibilidad económica de acceder, ¿sí? Entonces, una de mis ideas es, bueno, democraticemos el diagnóstico, que más personas puedan acceder a este proceso. ¿Cómo hacerlo? Buscando más colegas, armando una red para poder democratizarlo. Como solamente encontré dos colegas por ahora en el camino, se me ocurrió empezar a hacer una formación que no era algo que yo quisiera hacer ahora, me estaba reservando y preservando porque llevo muy poquito todavía en Colombia, hasta ahora 7 meses, pero dije, bueno, hay que salir de la zona de confort y vamos a hacerlo. Y bueno, empecé ahora a ofrecer una capacitación que no tiene ni ninguna acreditación de una universidad, ni tiene carga, pues, como académica específica, pero lo que sí tiene son muchas horas de vuelo para conocer y poder identificar a estas niñas, adolescentes y mujeres que nos llegan a la clínica y que vienen por otras cosas y no podemos ver que en el trasfondo lo que hay ahí es una neurodivergencia. Entonces ahí voy. Me Eh, encanta. Sí, sí, Creo que sí, lo creo que podemos democratizar. lo había visto y no, y está súper bien ahorita que lo estás comentando, em, porque había visto la información, pero bueno, en el rush del día a día, pues es como veo, pero no entiendo. No me había detenido también a leer bien de qué se trataba, pero está genial. Sí, igualmente creo que tengo que ir en el camino puliendo un poquito esto de para qué se hace, por qué se hace, cuál es mi motivación, porque yo siempre he estado por ahí un poquito en contra del marketing. Bueno, vengo de una ciudad, de una formación en una ciudad y en un país donde esto se usaba mucho y se estilaba mucho como el marketing en relación a todo lo psicológico, porque abundan los Ujú, psicólogos, pero acá lo que encontré fue una necesidad. Y por sí. eso hago la aclaración que no tiene ningún aval, ahí está la palabra, ningún aval académico de alguna institución, no ahora, pero eso no significa que de acá a un tiempo las instituciones no empiecen a No. decir, a ver, ya está loca, ¿de qué está hablando? No, no está tan loca. Resulta que hay investigaciones, resulta que hace 20 años estamos hablando de eso, resulta que estamos atrasados. Loca, vení. Hagamos un curso con una aval universitario. No lo sabemos, pero en la medida que hayan más profesionales hablando de esto que tú y yo estamos hablando hoy, André, el acceso a los diagnósticos y por ende el acceso a las ayudas y por ende el acceso a sumar información a la propia identidad va a ayudar a que se democratice pues esto, ¿no? O sea, que entre más profesionales haya, más fácil va a ser acceder a ellos y más opciones, más variedad de precios, más posibilidades en ciudades. ¿Por qué no pensar en un formato gratuito, ¿no? O sea, yo estaba trabajando en un hospital público donde este diagnóstico, donde este proceso de diagnóstico Era era, no voy a gratuito. decir que es 100% gratuito para el consultante porque pagaban impuestos, pero era gratuito ese acceso, así como el acceso pues a un médico general. Ok. Soñar no cuesta nada, así que por ahí en algún momento nosotros estemos hablando casi en 20 años de vuelta de esto, porque anoche pensaba, ¿hace cuánto conozco yo a Andrea? Dios mío, ya van a ser casi como, bueno, 20 años, 18 no, años, pero sí, 18 muchos años. años. Entonces dije, bueno, por ahí en un futuro las cosas son distintas también, ¿no? No, pero está
maravilloso y te lo aplaudo un montón. Y miren, para las personas que conocen y para los que no conocen a Karen, les explico ese trasfondo de la preocupación porque Karen ha sido una académica desde siempre. Yo creo que ese ha sido algo de lo que a ella la ha destacado y las razones por las que la he admirado a lo largo de los años. Yo, por supuesto, pues claro, porque tengo mis retos también en toda esta parte. He sido académica en lo que he podido y he tratado de tener esa estructura, pero entiendo de dónde vienes como con este temor. De hecho, hace algunos años, y nosotros hicimos este ejercicio también con unos colegas uno neuropsicólogo y otro máster en recursos humanos, pero estábamos tratando de hacer un proyecto muy similar como de acercar la psicología a la comunidad. Entonces empezamos con estudiantes, pero también era como con el propósito de que fuera un servicio accesible, como que todos podemos saber de psicología y por qué no podemos pensar en que puede ser un servicio súper económico y que esto nos va a ayudar es a mejorar también como... Pero entonces, bueno, para no perderme, Karen, claro, tú vienes de esta necesidad de estructura, de los parámetros, de las normas, pero te aplaudo un montón que te estés saliendo de tu zona de confort en este momento y estés así, estés arrancando así, o sea, así se arranca, Karen. Sí, 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 Y después todo me va tomando consta. forma y seguramente van a irse adhiriendo a ese proyecto personas también que te van a ayudar a generar esa estructura. Pero yo siento que ese motor y esa brújula bajo la cual estás funcionando en este momento, que es la necesidad, como tú dices, que identificaste, es lo mejor que puedes hacer. Y ya después viene la estructura, va a venir con seguridad, se va a ir dando, pero esto está maravilloso, de verdad, y te deseo muchísimos éxitos en ese proyecto. Ay, gracias, Sandra. Y bueno, igualmente en lo tuyo, que mucha gente se pueda beneficiar de esos programas que has elaborado, que elaborar el programa tiene muchas horas de silla y de vuelo Sí, clínico en el medio. tiempo, Bueno, tiempo. no, no siendo más, no te quiero ya, te demoré media hora más porque yo llegué tarde. Agradezco tu tiempo, que nos hayas compartido, la información tan valiosa que nos compartiste. Te agradezco a quienes se fueron uniendo, fueron, vinieron, estuvieron un ratito y capaz después lo van a ver o escuchar de vuelta. Em, Creo que hay todo por hacer, hay todo por hacer y bueno, nosotras hoy somos dos hablando de esto, por ahí en un futuro no sabemos, seamos más, yo tengo esa Ojalá, expectativa ojalá, de que así sí, sea, porque ahora es como que vamos cambiando una vida a la vez, pero después tal vez esto se pueda hacer eh, masivo. más, sí, tal cual. Así que mil gracias, André, desde el agradecimiento y bueno, yo les voy a dejar anotado en el, sí, como en la narración que voy a hacer hoy del vivo, la cuenta donde encuentran a André. Voy a comentarles un poquito de lo que estuvimos hablando hoy y bueno, por ahí el que no lo haya visto completo, lo invito a que se quede aquí mientras esté en el carro lavando los platos, acostados, caminando, nos pueda escuchar y pueda transmitir también la información que escuchó hoy. O que se quede en la casa tomándose el tinto, Ay, escuchándonos. también, eso me encantaría. Bueno, André, nos vemos, espero Un que abrazo inmenso, presencialmente Karen. muy pronto. Yo Un abrazo grande también, yo y que también. la vida nos siga Feliz noche. encontrando. Así Igualmente, será, yo sé que así será. Feliz noche para todos. Gracias por feliz noche acompañarnos. para todos. Chao, chao. Chao.